Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. The land down under has never been easier to reach. United Airlines has more flights between the U.S. and Australia than any other U.S. airline, so you can fly nonstop to destinations like Sydney, Melbourne, and Brisbane. Explore dazzling cities, savor the very best of Aussie cuisine, and get up close and personal with the wildlife. Who doesn't want to hold a koala? Go to united.com/Australia to book your adventure. Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Hoy vamos a tener un programa especialísimo, fuera de serie, y que sin duda espero que sea tan histórico como nuestro invitado, como nuestro personaje invitado, quien nos ha hecho el inmenso honor de aceptar esta invitación. Y sin duda vamos a entender un poco las fibras de la zulianidad, las fibras de la actividad política, pero también de la actividad humana, de servicio, porque somos eso precisamente. La política que es para servir es la que debe de ser replicada, debe de servir como ejemplo. Y para eso, la noche de hoy tenemos a Gilberto José Antonio Urdaneta Bessón, quien fue y es reconocido como un gobernador del estado Zulia en los años 80, pero también fue en algún momento, diputado del Congreso Nacional, fue también un hombre del servicio público, de obras públicas, ha trabajado en la empresa privada y ha trabajado en lo público, y es un aguerrido combatiente de las injusticias. Y por eso lo tenemos, la noche de hoy aquí para que nos hable un poco de su vida pública, pero también de su vida privada, porque hay poco que se ha dicho, poco, está poco escrito sobre ese hombre, ese ser humano que ayudó a tantas personas, que pensó en tanta gente, que estuvo allí en el momento en el que se fundó Fe y Alegría, por ejemplo, que estuvo allí en el momento en el que se fundó la Fundación del Niño y ese tipo de obras sociales, el Estado en servicio de los más necesitados. Y por eso, queremos darle la bienvenida a Gilberto Urdaneta Bessón y le pedimos que le dé un saludo a nuestra audiencia. Cómo no, con mucho gusto, pues, poderme comunicar con los hombres y mujeres que te siguen en tu programa, y agradecerte que me hayas identificado plenamente. Yo soy un luchador por la justicia y siempre he estado al lado de los más necesitados. Corría el año 1933. Gobernaba el Chapetón, gobernaba Juan Vicente Gómez. Quizás usted es uno de los pocos venezolanos que nació cuando Gómez todavía gobernaba. Es decir, usted ha visto, podríamos decirlo sin pena, 3 dictaduras en su vida. Una siendo bebecito. Claro, pero vamos a hablar de esa casa, de ese hogar maracaibero en el que nace Gilberto Urdaneta Bessón. ¿Cómo era? ¿Quiénes eran sus padres? Y en el seno de qué familia nace el que va a ser, gobernador del Zulia, pero también el que va a tener... Fui secretario general de gobierno en el estado Falcón
en la época que Douglas Bravo estaba en las montañas como jefe guerrillero. O sea que se enfrentó a la guerrilla porque Douglas Bravo no era fácil. Pero Douglas muere siendo amigo mío, que es lo interesante. Bueno, ahí tenemos que llegar. ¿Cómo hicimos para pacificar un país, ¿no? En ese periodo de Raúl Leoni, donde hubo una convergencia nacional que quizás es lo que nos hace falta dentro de unos años. Sí, pero señor. hablemos de esos primeros años. Sí. ¿Qué recuerdos tiene Gilberto Urdaneta Bessón o cómo ahora usted recuerda esa familia suya, ese seno familiar que le dio vida? Sí, yo soy Gilberto Urdaneta Bessón, hijo de Eusebio Urdaneta Mejía, hijo de la Cañada, podemos decir proveniente de la Cañada de Urdaneta hoy en día, y de Graciela Bessón Pachano, hija de don Juan Bessón, historiador del Zulia. Sí. Nunca tuvieron mis padres grandes recursos económicos, pero mi papá, Eusebio Urdaneta, fue de los primeros en manejar las trozas de madera que venían por el lago y hacerlas listones, tablas, machiembrados, junto con los Velascos, los Montiel, que los recuerdo, y los Portillos de lo que llamábamos Avenida Sucre, en las playitas Boburito. O sea que su papá se dedicaba como a hacer un pequeño aserradero, se transformaba madera bruta en madera para construcción. Claro, claro, pero no llegó a ser carpintería el negocio, aunque tenía asociados después los carpinteros, que yo los traté porque él nos llevaba de muchacho a acompañarlo en los negocios, que es lo que hoy son las playitas y las pulgas. Y ahí la forma de traer las trozas que llamábamos los árboles eran y se amarraban con cordeles en las orillas del lago de Maracaibo. Y según me dijeron mis papás, yo nací cuando eso era monte y culebra por los lados de Bellavista de la iglesia de las Mercedes. Y eran tiempos de mucho paludismo. Y yo fui víctima del paludismo. Y entonces era el más pequeño, acababa de nacer, y de allí pasamos a Las Delicias, a una cuadra del cementerio Cuadrado. Es decir, que el elevado de Delicias destruyó la casa donde nosotros vivíamos, y la de los Fuenmayor Amado, y la de los Galván, y me atrevo a asegurar también a la casa del papá de Humberto Fernández Morán. En esa época, en ese Maracaibo, había una Maracaibo que era todavía rural, Sí, digamos. sí, completamente rural. Maracaibo llegaba hasta el cementerio del Cuadrado y después comenzaban los atos. Comenzó, yo digo, la franja de petróleo a los lados de la arena, que nos llevaba hasta lo que es hoy Avenida 5 de Julio. ¿Ah? Y en esos trayectos, muchos espacios abiertos. Y entonces, si tú tenías, como en el caso mío que yo recuerdo, ya tendría yo 7, 8 años, yo estudiaba en el Colegio de los Maristas, teníamos que venir a la esquina de Delicias con 5 de Julio, allí cruzar a la derecha. Me acuerdo que cuando pasábamos frente a Las Laras, que era la antigua Shell, llegábamos obligatoriamente hasta Bellavista, porque la avenida Santa Rita no existía. En ese Maracaibo usted vio pasar al aguador, por ejemplo, porque no había, no había acueducto. Los burros con unas 4 latas de agua. Uno tenía que hervirlas de todos modos en su casa, me dice mi mamá, para que estuvieran menos contaminadas. Y el colegio, cuénteme sus primeras experiencias. ¿Cuál podría ser, antes de ir al colegio, el primer recuerdo suyo? Porque hay muchas cosas que se mezclan con los recuerdos, con las anécdotas de los padres, pero lo que Urdaneta Bessón hoy, a sus casi 91 años, puede recordar y decir, ese fue el primer recuerdo. Bueno, yo, inducido por esta invitación tuya, yo vivía en esa esquina, como te dije, de Las Delicias, prácticamente a una cuadra del garaje municipal de entonces y del cementerio Cuadrado.
Antes de estudiar yo en los Maristas, yo fui de los que tenía un taburetico, y una señora que vivía en las casas de enfrente nos enseñaba las letras. Yo llevaba mi taburetico y ese era mi puesto en la escuelita. Ahora, cuando ya me aceptan en primer grado, yo recuerdo perfectamente a los hermanos Maristas, que estaban le decíamos el Callejón Santa Elena, hoy es calle Santa Elena, que tiene comunicación con la avenida Roosevelt, pasando esa gran cañada del asilo que llamamos nosotros. Pero yo fui alumno de los hermanos Maristas de primero a tercer grado en la calle Santa Elena. Y en cuarto grado nos trasladan a este edificio que todavía permanece en la avenida Santa Rita. Cuenta con que eso es así, eso es historia. Se iba caminando, por supuesto, y no es corto el trayecto desde el elevado, donde está ahorita el elevado de Delicias, sí, hasta allá son como 3 kilómetros de caminata. Caramba, y con el tiempo resulta que la guerra mundial transformó todo también. Entonces, no había la posibilidad del vehículo y del transporte, los cauchos escaseaban, y sí recuerdo que mi papá pagaba una especie de auto grande donde iban otros muchachos también, y 2 hermanos míos y mi persona, y entonces nos traían, pero por esa misma ruta, Las Delicias hasta lo que llamábamos las 4 bombas, porque allí donde queda solo ahora una bomba, en la esquina de Bellavista, de Delicias con 5 de julio, las 4 esquinas eran 4 estaciones de servicio de gasolina. Y no había otra para pasar hacia Santa Rita o Bellavista. Entonces cogíamos la avenida 5 de julio y al comienzo Bellavista y entrábamos a los Maristas, y después sí asfaltaron lo que llamábamos la gran avenida Santa Rita, que bordeaba a lo que llamamos Barrio Obrero. En 1936, usted era un niño, por supuesto, el presidente López Contreras da la primera alocución de radio que un presidente dio en algún momento. Anteriormente, bueno, Gómez no se prestaba para esas cosas y le tenía miedo a esos aparatos. Pero usted recuerda la radio, por supuesto. ¿Qué recuerda que sonaba en la radio? ¿Cuáles son sus primeros contactos con los medios de comunicación? Y si se acuerda de Panorama o del periódico que estuviera en boga en ese entonces. Bueno, mira, yo recuerdo la radio y ya era por allí después de la Revolución de Octubre. Tendría yo 11 años para 12. Y me acuerdo que oíamos por radio, ya don Rafael habló, como que era una telenovela muy popular, que don Rafael iba a hablar y siempre se quedaba al final. Albertico Limonta, ya don Rafael habló, sí. Y todos los días cuando don Rafael iba a hablar, vean el próximo capítulo, ¿no? Eran radios de Caracas, pero aquí en Maracaibo existía Ondas del Lago, radio, sí señor, Ondas del Lago, y yo creo que Radio Popular también, muy discretamente. Y cuidado si una radio que yo visité en la calle Comercio, tendría ya yo 11, 12 años, Ecos del Zulia. Ecos del Zulia. Sí. Y es que decían, ¿dónde queda Ecos del Zulia? Ahí en la esquina de la botica de Saulo Abreu, la botica popular, sí, en la calle Comercio. ¿Estuvo muy signada su infancia por la Iglesia Católica? Sí, sí. ¿A qué iglesia iba? ¿Qué sacerdote le dio la primera comunión? Bueno. Mi mamá y mi papá católicos, y mi mamá, bueno, devota de oración diaria, Graciela Besón Pachán. Besón, originario de su abuelo francés, que vino como ingeniero de ferrocarriles a trabajar
en el gran ferrocarril de Táchira, en el sur del lago, por eso los Besón llegan a Maracaibo, ¿no? Y el Pachano de Falcón, de Cumarebo, los Pachanos, que también tuvieron cierta influencia hasta la llegada de las refinerías en Paraguaná, Cardón y Amuay, en Paraguaná, Coro y Paraguaná. Pero ¿En qué iglesia tomaba usted la comunión cuando niño? bueno, yo digo que era en San Felipe. En San Felipe. Sí, no era la Basílica de Chiquinquirá, había que bajar un poco más allá en la iglesia de San Felipe. Que era la iglesia más bonita de Maracaibo, según decían, porque todas las muchachas se querían casar en San Felipe. Sí, bueno, porque por ahí pasaba el carrito de a medio, era más fácil los invitados. Y te voy a decir, ahora que conversamos eso, quizás de allí vino mi vinculación con la orden jesuita, porque San Felipe era regentado por padres jesuitas, pero ellos tenían su vivienda y su casa parroquial al lado. Sí. Después el gran centro religioso pasó a ser la Basílica de Chiquinquirá y desde luego la Catedral de Maracaibo, pero nosotros asistíamos a misa. Así decíamos, cogemos el carrito frente a casa en Las Delicias, pagábamos medio por puesto, eso era lo que costaba. O sea, si íbamos 4 era un bolívar y nos parecía caro, en lo que yo recuerdo nos parecía caro. Y pasaba frente a lo que hoy es la gran Basílica de Chiquinquirá, cruzaba a la derecha y ahí estaba San Felipe. ¿Entiendes? Entonces yo iba a mis misas, claro, me llevaba a mi papá a la iglesia de San Felipe, pero ve Luis Peroso, oye esto, primera vez que yo asocio con los jesuitas mi posterior educación con la orden de los jesuitas en Mérida, en el Colegio San José de Mérida. Ahí vamos a entrar a eso, ya tenía yo 15 años, el año 1948. ¿Por qué sus padres lo internan en un colegio de religioso? Es decir, sí. ¿Por qué? ¿Por qué irse de Maracaibo? No había bachillerato aquí, era usted muy un cabeza caliente, estaba enamorado de una muchacha por ahí y quería... ¿Cuál fue el motivo por el cual esa familia Urdaneta Besón dice a Gilberto hay que sacarlo de Maracaibo ya? Sí, yo lo agradezco y me enviaron a Mérida en septiembre de 1948. Te voy a decir, acabábamos de repetir cursos, perdimos 2 años porque nosotros como colegio privado en Los Maristas fuimos objeto de una discriminación de una ley de entonces con un famoso decreto 321 que discriminaba a la educación privada de la educación pública y mi papá se afilió a los postulados de la educación privada, porque nosotros, los Urdaneta Besón, estábamos estudiando en colegio privado. Que eran más bien colegios religiosos, ¿no? Colegios semiprivados, lo que podríamos decir, porque la iglesia con la caridad también ayudaba a mantener... Es decir, los que pagábamos la cuota mensual, ayudábamos, como tú dices, a que los que no tenían cómo pagar recibieran educación. Algo como que lo que está haciendo el Colegio Gonzaga con grandes esfuerzos actualmente. Es más, yo soy de los fundadores del Colegio Gonzaga como padre de alumnos cuando hubo que tomar la decisión de nos vamos del Milagro allí al final de la Avenida del Milagro en el gran edificio de la vieja Menegrande para el barrio, porque hubo algo dentro de la orden jesuita que dijeron tenemos que educar a las clases populares. Y el Colegio Gonzaga es un gran complejo educativo, eso es una belleza. Sí, tiene sus dificultades ahora porque el terreno es arcilloso y después de 30 años... ¿Estuvo el Gonzaga también cerca de donde quedaba su casa, sí, por ahí por Bellavista? Toda la esquina, yo llegué a dar clases de física y matemática el año 53
en el Colegio Gonzaga, a los alumnos de tercer año de bachillerato, que era donde se daba la materia de física. Ajá, ¿y por qué lo sacaron de Maracaibo? Cuénteme la tremendura. Yo primero nos habíamos metido, la huelga esa, siendo yo muchacho de 12, 13 años, me hizo político. Y político con ideas cristianas, naturalmente. Estamos hablando del año 1946. La gran primera huelga petrolera de Venezuela, que tuvo como epicentro Lagunillas, ¿no? Tuvo como epicentro la industria petrolera de Cabimas, de la costa oriental, pero que paralizó la industria en Venezuela, que ya era importante, que ya era una industria... Mira, pero fíjate, nosotros para ir a estudiar a Mérida en el año 48, bueno, utilizábamos el ferry, pero íbamos por toda la carretera negra de La Rita. Esas eran las que llamaban lomo de perro, porque eran así y no tan lomo de perro. A veces el lomo de perro era peligroso porque tenía pendiente, pero era la fórmula que se tenía para no sufrir inundaciones, ¿no? Y proteger el paso será de los dos vehículos. Yo te confieso que reconozco hoy en día que mi papá y mi mamá, mi papá hizo un gran esfuerzo, y te doy ese dato, para pagar por el internado, que así se llamaba, en el Colegio San José de Mérida, 330 bolívares al mes. Pero te daban educación de bachillerato, las 3 comidas y buenas diarias, durmienda y deporte. Yo me hice allá locutor deportivo de fútbol, que los jesuitas auspiciaban el fútbol como buenos vascos y españoles, ¿no? Sí, me hice locutor y me ganaba 100 bolívares semanales. Oye, podía pagar la escuela. Invitaba a 10 amigos míos y con 3 bolívares cada uno nos tomábamos en un famoso restaurante que había allí en La Linterna, por 3 bolívares, un plato de espagueti y una Pepsi-Cola. Así era la que se llamaba. ¿Y por qué tomábamos Pepsi-Cola existiendo la Coca-Cola? Porque la Coca-Cola entonces era pequeña, era de los clubes. Mientras que la Pepsi-Cola, doble cantidad, era la del pueblo. Claro que sí. ¿Se graduó usted en Mérida entonces de bachiller? De bachiller, sí señor. Quiero retroceder un poquito. Aquí de frente, no lo ven nuestros espectadores, pero nosotros sí, estaba una fotografía de Juan Besón, que fue su abuelo y fue un hombre ilustre, aunque quizá algunos lo acusan de haber coqueteado con el régimen de Gómez, con la gente que estaba en el poder en ese entonces, ¿no? Y es razonable eso, porque él creo que fue, si no fue presidente de la entonces Asamblea Legislativa, fue factor importante de un poder aquí, ¿no? ¿Usted conoció a su abuelo? Claro que sí, se murió en mi casa aquí en la calle Campoliga, hoy en día avenida 11, 77, raya 80. O sea que usted era el nieto favorito. No, el mayor varón, Mauricio, que ya murió, y mi hermana mayor, Aide, que todavía vive. Eran los favoritos. Usted más bien era el relegado entonces, el cabeza caliente. Hey, No, yo siempre fui buen estudiante, humildad aparte, porque si no lo cuento ahora, ¿cuándo lo voy a contar? Yo cuando vine de Mérida recibí un pergamino firmado por el padre José María Velas, con el correr de los tiempos fundador de Fe y Alegría, y te voy a dar un dato que es primicia, chico, qué bueno es hablar de esto. Cuando el año 54, yo soy estudiante de ingeniería, el padre José María Vela funda en un barrio de Petare la primera escuela de Fe y Alegría para los pobres. No era para los pobres más pobres. Y yo siendo estudiante en la Facultad de Ingeniería, me llamó el rector entonces Leonidas Pinto Salinas, hermano del mártir de la dictadura de Pérez Jiménez, Antonio Pinto Salinas. Me llamó y me dijo, mañana constituimos aquí el comité fundador del Zulia de Fe y Alegría. Son 3 personas. Una, Noel Vidal Bellorín, un gran ingeniero, constructor. Sí.
La segunda, un hombre que era bien visto por la iglesia, médico José Enrique Arriaza Urdaneta. Y el tercero creemos que debe ser tú, siendo yo un estudiante. ¿En qué ha venido todo este tiempo en la historia de Fe y Alegría? Que yo estuve ahí en Cañada Honda, en Los Postes Negros, hace como mes y medio, por una invitación del rector actual jesuita Gabriel Sequera. Y me dice, lo hemos invitado para acá, para que lo conozcan las maestras, los maestros, los que aquí trabajan. Y yo también quiero conocerlo. Y yo, ¿y eso por qué? Porque ayer murió, eso fue hace como mes y medio, ayer murió el otro fundador de Fe y Alegría que estaba vivo. Así que yo soy desde hace 2 meses, mes y medio, el único fundador de Fe y Alegría vivo de todo el país. Porque me incluyeron los jesuitas como un gesto de confianza cuando yo era un muchacho. Todos los demás eran hombres con experiencia en la ingeniería, en los negocios. El internado era con curas jesuitas, con padres jesuitas. Claro, a tiempo completo. Yo he escuchado alguna vez, Fe y Alegría, amamos a los jesuitas, es por supuesto la gran obra, una de las grandes obras de los jesuitas en Venezuela, pero sí. Alguna vez he escuchado que los jesuitas son los ateos de la iglesia. Son los más pragmáticos. No. Son los que creen en la gente y no esperan que Dios le dé el pan, sino que hornean el pan y se lo llevan a la gente para que no pase hambre. No es un secreto. Nosotros los jesuitas hemos tenido siempre problemas con la autoridad eclesiástica. Y de hecho, nosotros en un tiempo, el provincial, ¿no?, era el Papa Negro. No sé si has oído esa historia. Bueno, hoy el Papa Negro es venezolano. Arturito Sosa. Increíble, ¿no? ¿Verdad? ¿Lo conoció usted? Sí, claro. Te puedo echar una anécdota de hace como 15 años, 16 años. Yo viajo con mi señora a Caracas y nos sentamos en el avión. Yo el día anterior había dado unas declaraciones que yo sentía que habían sido muy de izquierda, revolucionarias, y mi señora María Teresa, que tú la conoces, pues teníamos cierta preocupación. Y vamos a viajar a Caracas ese día. Y yo veo que viene, ya nosotros en nuestros puestos viene entrando el padre entonces, era sacerdote jesuita, Arturito Sosa, vistiendo así como nosotros, ¿no? Nos conocíamos y habíamos charlado alguna vez. Y yo dije, ahí viene Arturo Sosa. Y le tocó pasar por el lado mío porque su asiento estaba detrás. ¿Y sabe lo que me dijo al pasar? Yo que tenía preocupación desde el día anterior porque yo había dado unas declaraciones demasiado de izquierda, revolucionarias, como decíamos entonces. Y pasa y me dice en el hombro, Gilberto, te oí ayer, te me pareciste a Pinochet. Digo esto para que vean el pensamiento religioso de avanzada de la orden jesuita. Si usted sentía que se había comprometido, que se pasó, entonces, que lo iban a excomulgar. Sí, después que pasó el padre Arturo Sosa, nuestro Papa Negro de hoy, para hablar en términos populares, ay, yo le dije a María Teresa, yo soy otra vez un hombre de derecha. Bueno, pero hablando de María Teresa, que ella es una pieza fundamental en su vida. Sí, señor. Porque son muchísimos años juntos. ¿Cuándo conoció usted a María Teresa? Cuando yo estudiaba ingeniería en los años 54, 55, 56, con un hermano de ella. Vamos entonces a venirnos de Mérida. Volvamos a Mérida. Se gradúa de bachillerato en el año 50. ¿Será que se graduó de bachillerato? 52, el año que murió Evita Perón. Ah, bueno. Sí. Y vuelve a estos calores, regresa a la patria chica. Sí, señor. Sus padres trabajando. Bueno, usted venía, imagino, todas las vacaciones. Era un reencuentro con la familia, esos años muy interesantes. Suceden en esos años, bueno, el derrocamiento de Gallegos, que fue una involución de la democracia. Me voy inmediatamente después del... el derrocamiento de Gallegos fue en
en noviembre de 1948. Ya yo tenía un mes interno. Yo me fui con el gobierno de Gallego y en el internado me agarró la Junta Militar de Gobierno presidida por quien fue su ministro de la Defensa. Es que Luis, es nuestra historia, el hombre mimado de don Rómulo Gallego, a quien él acogió en las épocas duras en París, Carlos Delgado Chalbó. Alguien me decía que Carlos Chalbó era un militar traicionero desde el principio, que traicionó a su padre porque se quedó él en la lancha, que traicionó después a Gallego. Bueno, da para todo. Yo creo que fue que su papá, Román, cuando desembarca ya en las costas de Sucre, de Cumaná, lo protegió diciéndole, muchacho, quédese aquí. Y lo hubieran matado si baja con su padre. La historia de Venezuela sería otra. Sería otra. Bueno, Pérez Jiménez habría sido dictador el primer día. Pero Pérez Jiménez no se dejó traicionar. No. Pero yo tengo también mis propios conceptos sobre la... Vuelve usted a Maracaibo. Sí. Gobierna Marcos Pérez Jiménez. Y usted pide... Gobierna Marcos Pérez Jiménez. Pide en el 52, si mal no recuerdo, es la Asamblea Nacional Constituyente donde se lanza URD, que era el único partido legalizado. Con Copey. Y Copey también estaba legalizado. Sí, la Acción Democrática y el Partido Comunista no podían participar, estaban perseguidos y los cazaron a dirigentes de eso, y en la costa oriental del lago hay unos episodios que todavía no se han aclarado, de padres y abuelos que hoy trajinan en Maracaibo. Lo que pasa es que es muy duro decir esas cosas, con las huelgas petroleras, la búsqueda de los dirigentes petroleros que mayoritariamente eran de Acción Democrática, y había uno que otro del Partido Comunista. Bueno, ya usted ya era un hombre, ya había vuelto con su título de bachillerato. Yo ya era responsable de mis actos. Entonces, ¿qué recuerda a Gilberto Hernández Cabezón de esa elección del 52, de esa Asamblea Nacional Constituyente, donde le salió el tiro por la culata al dictador y termina volteando los números, ¿no? Bueno. Y termina... Sí, lo tengo perfectamente aquí. Año 52. En octubre acababan de cazar y asesinar en las calles de Caracas a Leonardo Ruiz Pineda. Mataron a Leonardo Ruiz Pineda. Lo cazaron. Me dicen que don Rómulo Betancourt le había dicho, Leonardo, tú no puedes hacer esa política. Qué hombre tan valiente, ¿no? Haciendo la política en contra de la dictadura dentro de Venezuela sin miedo, organizando las bases, estructurando la militancia escondida, ¿no? La clandestinidad, todo pasaba por él. Y te voy a decir, con lo que se calificó de una dulzura gozosa. Él gozaba con el riesgo, Leonardo Ruiz Pineda. Debió haber sido el presidente de la democracia en vez de Betancourt. Hubiera podido ser, porque Carnevali estaba muriéndose también de un cáncer en el aparato digestivo. Sí. Y eran los hombres. Ya Andrés Eloy había muerto, Juan Pablo Pérez Alfonso era de otra naturaleza, un gran técnico petrolero, materia petrolera, Manuel Pérez Guerrero en la economía. Ellos tuvieron a Andrés Eloy Blanco y murió en el exilio, y así sucesivamente, ¿no? De modo que estábamos en el 52. Fíjate, a muchas personas de mi partido no les gusta que yo cuente la historia que ya yo viví. El año 52 la campaña electoral era el 3 de diciembre, el día de la votación. ¿Ya usted militaba en Copey? Sí, como no, ya yo era adulto, no así el año 48, ¿no? Pero ya el 52 yo era estudiante de primer año de ingeniería aquí en La Ciega, en la Universidad del Zulia. La campaña era restringida, tú podías hablar en un cine cerrado, pero no en la calle, ni en una plaza pública, y podías hablar en un barrio metido en una casa y sacabas el parlante por la ventana, ¿no? Bueno. No podían hacer mítines. No podían hacer concentraciones. No, en un cine cerrado,
Yo fui a la clausura de... Porque se respetaba la propiedad privada, digamos, entre comillas, ¿no? Eso no es cuento. Pérez Jiménez hizo obra material, pero Pérez Jiménez fue un dictador sin que me quede nada por dentro. Luis. Pero hay un famoso discurso que dio Jovito Villalba en Caracas para el cierre de esa campaña, ¿no? Y se convirtió como en el gran líder de la... Claro que sí, a eso iba. Cuando se inicia la campaña electoral, así, en circuitos cerrados, vamos a decir, en sitios cerrados, Pérez Jiménez, el poder, el nuevo ideal nacional es la solución, Frente Electoral Independiente, el FEI. Caldera se lanza, como siempre, si Copey no tuvo más candidatos que no se llamaran Rafael Caldera hasta el año... Cronos, el Cronos. Bueno, y fíjate, me hago responsable de esto. El eslogan de campaña en el nuevo Circo de Caracas, al iniciarse la campaña, y después lo repitió aquí en el Variedades, estando yo presente en el nuevo Circo de Caracas, fue: venezolanos, Copey es la solución. Vaya, qué palabrita. 3 días después le toca al maestro Villalba, ¿no? Que no tenían ni tuvo nunca buenas relaciones personales con don Rómulo Betancourt. Pero acababa de presenciar también el asesinato de Leonardo Ruiz Pineda. Rómulo Betancourt lo eliminó con aquella cosa de cadáver insepulto, ¿no? Sí, sí, qué cosa, ¿no? Con una frase logra matar a alguien. Ellos en el fondo se querían, como querían a Caldera también. Y entonces, Copey es la solución, año 52, dice Caldera. Y le toca a Jovito el gran meeting en el mismo nuevo Circo de Caracas. Y dice Jovito: amigos del pueblo venezolano, la militancia de Acción Democrática y del Partido Comunista sepan que Unión Republicana Democrática, que así se llamaba el partido de Jovito Villalba, sepan que la solución es la unión de todos los venezolanos. Ya entiendes, ¿no? De que yo soy la solución, a que la solución somos todos. Y Jovito ganó esas elecciones que eran para mí presidenciales, porque el que la ganaba, si se hubiera respetado el orden, ¿no verdad?, democrático, efectivamente en enero la Asamblea Constituyente lo elegía presidente. Ganó Jovito Villalba. Segundo, el Frente Electoral Independiente de Marcos Pérez Jiménez. Y tercero, detrás de la ambulancia, el senador Rafael Caldera. No, llegó junto con la ambulancia. Pero doy ese detalle para que veas que una interpretación del fenómeno en esos tiempos. Que Jovito Villalba fue el sustituto de, poniéndolo en términos ahorita actuales, que esto del sustituto, de quién va a sustituir a María Corina, podríamos decir que sustituyó a los adecos. Sí, vamos a ver, caramba, lo de ahora es más complicado. Pero no vamos a adelantarnos todavía. 1952 usted estudia en la Universidad Nacional del Estado Zulia, no era Luz. Le habían quitado las siglas porque Luz era DECA. Que vino a la reinstalación el presidente de la República, el presidente de la Junta de Gobierno, Rómulo Betancourt, y el señor Jesús Enrique Lozada era deco. ¿Usted lo conoció a Jesús Enrique Lozada? No, pero nunca lo traté. Muchas referencias de él, aquí hay losadistas en la educación superior, losadistas, sí. Pero no, nunca. Y es más, creo que cuando reabren la Universidad del Zulia, Lozada era miembro de la Asamblea Nacional Constituyente y Betancourt lo convence de que venga para la apertura y es el primer rector de la reapertura de la universidad, por supuesto. Que era en La Ciega. Yo estudié en La Ciega, allí junto a donde atracaban los ferries, como decíamos. Ajá, cuéntanos de esa Universidad del Zulia, esa pequeña Universidad del Zulia. Era pequeña. Ese paraninfo que hoy está como... Ahí me gradué yo. El rector era José Domingo Leonardi.
un hombre más bien reservado. Eran tiempos de dictadura. Era tiempo de dictadura y claro, yo creo que fue una bendición que él fuera rector de la Universidad del Zulia en tiempos de dictadura. Cuando yo estudiaba ingeniería en Derecho, estaban 3 amigos míos, mayores que yo. Uno de ellos, amigo, después que bajó de la guerrilla falconiana, Douglas Bravo. Él era más amigo de Arístides Jollón, falconiano también, y de Rangel Quintero Castañeda. Todos 3 están muertos ya, ¿no? Y con el venir de los tiempos, Omar Baral, cuando yo me gradúo el 12 de octubre de 1957 en el Paraninfo de La Ciega, quien me entrega el título de ingeniero es el rector José Domingo Leonardi, como se lo entregó también a Omar Baral, que ese día se graduaron en Derecho, porque la universidad era pequeña. Nosotros teníamos, yendo hacia el lago, el aula a la izquierda era ingeniería, y las aulas de la derecha eran de la Escuela de Derecho. Sí. De modo que ahí convivíamos perfectamente, y había un cafetín intermedio, y había bastante vida política, vamos a decir, estudiantil. Yo recuerdo que había días y días que nosotros no podíamos salir de la universidad, pero la Seguridad Nacional respetaba el recinto. La policía política de Pérez Jiménez estaba en toda la puerta para que el que salía con tal se lo llevaban. Pero ahí, al ladito, estaba el edificio de la Seguridad Nacional, claro, donde ahora está Traqui. Creo que llamaban el edificio Caribe. Ahí estaba... El Milagro. Ahí sí había un señor llamado Néstor Prato, ¿no? No, Néstor Prato era el gobernador, el presidente del estado Zulia. Ok. Ya lo llamaban gobernadores, sí. Néstor Prato, sí. Que en los últimos días Pérez Jiménez, sus ya pataleos de abogado, se lo llevó a Caracas como ministro. Y bueno. ¿Y cómo lo trató usted, Néstor Prato? ¿Usted no se metió? No, yo nunca tuve con Néstor Prato, no, eso era muy difícil en esa época. Y te estoy diciendo que yo no estuve como tal preso como estudiante. Estuve cerca por un incidente cuando yo iba a la universidad, pero de otro tipo. Que el carro en que íbamos tumbó a un burrero que vendía hortalizas. ¿Ah? Pero como estábamos, eso sí, en el carro llevábamos hojas volantes, porque andábamos en un volanteo y era lo peligroso. Pero yo puedo decirte, Luis, que yo nunca estuve preso, pero sí presenciamos en la universidad los de la Seguridad Nacional esperando que salieran los más conocidos para llevárselos presos. Usted tuvo un encuentro, y eso quedó registrado en una crónica reciente, con Vinicio Naburribarri. Sí, que Vinicio dice que él bajó hasta el edificio de la Seguridad Nacional a abrirle la celda a los presos para liberarlos esa tarde. Sí. Y en el otro cuento bueno que a mí me gusta mucho, se lo escuché una vez a Teodoro Pekov. Ajá. Teodoro Pekov estaban por supuesto presos un montón de gente, y la gente fue, cuando cayó Pérez Jiménez, a soltar a los presos. Y alguien le dijo a Teodoro, tú no tienes que estar aquí, tú tienes que estar en Miraflores, que es donde están repartiendo los cambures. Puede ser, todo es posible. Yo sé que Vinicio, fíjate, el 23 de enero a las 5 de la madrugada estábamos todos los que nos conocíamos en las sedes de la Universidad del Zulia en La Ciega. Yo recuerdo que ahí estaba Mauricio Pérez Badel, que ya murió, y Omar Baral, que siempre nos llevamos en armonía. Y a las 5 de la mañana, bien oscuro, se decidió salir para ir al Palacio de Gobierno. Y tú sabes que no llegamos al Palacio de Gobierno porque cuando veníamos de la Universidad de La Ciega, a la izquierda nos quedaba el Palacio Arzobispal, y el arzobispo era Monseñor José Rafael Pulido Méndez, un señorón, el arzobispo de Maracaibo, obispo entonces.
Y digo, muchachos, doy la bendición y fíjate esto para la historia. Y los alerto que si van para la Plaza Bolívar, pasen pegaditos por la acera de la catedral. Y nos dijo el por qué. Porque en el Palacio de las Águilas, el Palacio de Gobierno del Zulia, todavía está la dictadura. Tenía razón, la dictadura de aquí se acabó como a las 11, 12 de la mañana. Y Vinicio Nabo Rivarrí no fue hacia la Plaza Baral, pero fue a donde estaban los presos. A mí me cuenta Jesús Ángel Semprún Parra una anécdota de su padre, Ángel Alcides Semprún, que estaba aquí en Maracaibo, y él estaba esperando que dieran la noticia. Lo llamaron por teléfono y le dieron la clave. Se fue el hombre. Y lo que hizo Ángel Alcides, lo cuenta su hija, la hermana de Jesús Ángel, que ya falleció, fue hasta una gaveta que tenía, sacó un revólver que tenía y se dirigió a Ondas del Lago. Puede ser. Para que en Ondas del Lago, donde había un solo policía, que lo apuntó él con el revólver, le dice, apártese. Que vamos a... Y le dijo al locutor, diga que cayó la dictadura. Para que la gente se... Sí. Yo te digo, nosotros siempre tuvimos un gran respeto por Ángel Alcides Semprún, un dirigente sindical honesto. Después con el tiempo tú sabes que eso se ha echado a perder. Sí, Ángel Alcides, Julito fue mayor, no lo precisa, ¿no? Julito fue mayor, Carlos Galo Enavea, sí. Y después vinieron las pugnas partidistas y hoy en día Fetra Zulia tiene un... En el 54 se enamora usted. No, en el 54 estoy estudiando ingeniería con un hermano de la que después... Échenos ese cuento de amor, esa historia de amor. No, yo estudiaba, para estudiar ingeniería, nosotros con las posibilidades nuestras, estudiábamos en un corredor con un pizarrón gigantesco, porque había que ver los problemas de ingeniería que nos colocaban en la Facultad de Ingeniería, en la Escuela de Ingeniería de la Universidad del Zulia, para lograr la solución. Y eso no se podía hacer tú por acá con un cuaderno y yo por acá. Y la gran solución fue la construcción de pizarrones gigantescos. Y entonces, al comienzo estudiábamos en la calle, que se podía estudiar, y nos tenían tanto respeto los que nos veían estudiando de noche, que nosotros, para poder asegurar el pizarrón en la calle, cuando estudiábamos en el año 53, 54, 55, tomábamos la cera y nos la respetaban. Con el tiempo surgió el que hoy en día sigue siendo, es mi cuñado. Y tenía una casa, una residencia más amplia, se colocaba el pizarrón y dormía en el mismo sitio, no tenía que meterlo y sacarlo todos los días. Muy cómodo. Y allí, viéndonos estudiar las noches, la que es hoy mi señora nos llevaba el cafecito y uno que otro helado de chocolate. Ay, Dios mío. Y desde entonces, bueno, ahí se flechó usted. Fuimos novios cuando cayó la dictadura. Yo me acuerdo de esa madrugada que yo pasé por la casa de ella. ¿Ya eran novios cuando cayó la dictadura? El 23 de enero del año 1958, sí. Sí. Yo pasé por allá oscuro, y le digo, mira, mi amor, yo voy a La Ciega, porque allá es la concentración de la marcha, porque cayó Pérez Jiménez. Sí. Usted consigue trabajo en Ótica. Ótica. Y eso tiene que ver con estar enamorado, porque un muchacho que sale a buscar trabajo porque se quiere casar. Bueno, no, y que tenía que tener ya ingresos. Claro, pero no va a ir a abrir la mano. Yo fui, mira qué interesante, yo fui ingeniero inspector del edificio Caracas, allí casi al lado de Corpo Zulia, en la esquina de Corpo Zulia. Pero la empresa Ótica era el propietario, el doctor Gonzalo García Méndez, casado con una señora Damper de aquí de Maracaibo. Todos dos ya murieron. Y entonces se inicia la construcción del edificio que llamábamos Casa Azul, en Pichincha con Bellavista.
Y yo era ingeniero, no sé, residente, inspector, no sé cómo se llama ahora, entonces me movían de un sitio a otro. Pero en verdad, quienes sabían de esas cosas eran los que llamábamos maestros de obra, que manejaban la cantidad de madera, la cantidad de cemento, la cantidad de adobes, etcétera, ¿no? Y estuve en Otica hasta el último de enero del 58, en que el mismo propietario, el doctor Gonzalo García Méndez, me dijo: Gilberto, ya tú no estás trabajando con Otica, sino con la democracia por la caída de Pérez Jiménez. Porque yo después del 23 de enero no volví a ir más al trabajo. Y aquí estoy, Luis Peroso, aquí estoy. El 58 es un año... ¿Usted se casa en el 58? No, enero del 59. Es decir, ya con trabajo, ya trabajando en obras públicas. En obras públicas, sí. Bueno, pero el 58 es un año entonces fundamental para usted. Además de que tiene que organizarse para casarse, tiene que deliberar políticamente. Es decir, COPEI... Sí, yo fui muy activo. COPEI es un partido difícil, un partido con caudillo. Es un partido donde las simpatías y las enemistades, bueno, como en todos los partidos, no es fácil. Yo trato de buscar la armonía, lo que hoy se llama la unidad. Cuando hacemos una encuesta, ¿qué prefieres tú, la guerra o la paz? Hay gente que titubea. Tú me preguntas a mí y yo enseguida te digo la paz, ¿no? Pero siempre en política tienen uno a veces unas situaciones de enfrentamiento y difíciles. El año 58, una de las primeras cosas que hice yo a la caída de la dictadura fue presentarme en la nueva constitución regional, vamos a decir, del Partido Social Cristiano COPEI. Sí. ¿Cómo estaban esas pugnas? ¿Qué rostros habían allí? ¿Quiénes llegaron recién bañados a quererse agarrar el partido para ellos? No, yo creo que en esa época no había esas aspiraciones, chicos, esos personalismos, esos individualismos. Yo recuerdo que yo hablé con el doctor Elio Suárez Romero y el doctor Nectario Andrade de la Barca. Tengo que agregar que el doctor Elio Suárez Romero murió en COPEI. El doctor Nectario Andrade de la Barca lamentablemente se dejó seducir por Rafael Caldera y murió en la Convergencia. Sí. El chiripero lo llamaron también. También el chiripero, y Caldera fue el rey de las chiripas. Presidente con el apoyo de los comandantes del 4 de febrero del 92 y con el voto del Partido Comunista, que fueron pocos, pero en la boleta electoral, el que votaba por el Partido Comunista con la chiquita, votaba con la grande por Rafael Caldera. El 58, un año de transición, un año que quizás nos dice mucho a la actualidad, porque la gente me critica, yo soy muy metido en esto, quienes nos siguen lo saben, y yo les digo, no puede ser posible que no veamos la historia. Pérez Jiménez dejó a su compadre para hacer la transición. ¿Ustedes creen que el chavismo... En cierta forma. Era el de mayor grado, Wolfgang Larrazábal, ¿te refieres? ¿No? Sí, claro. Sí. Pero Wolfgang era el que le llevaba la toalla en la piscina del Círculo Militar al presidente Pérez Jiménez para que se secara y no se resfriara. Dios, que un poquito más y loco. Wolfgang era muy alegre, ¿no? Y qué de tragos difíciles pasamos nosotros en la provisionalidad, la transición. Sí. El levantamiento del Mono Mendoza y de Moncada Vidal el 7 de septiembre. Antes apareció de pronto Castro León, un general de prestigio en las Fuerzas Armadas, tomando San Cristóbal. No sé si te han hecho esa referencia. El gobernador del Táchira, mayor que yo, ya murió, Copellano, Seferino Medina Castillo, en esa época de Betancourt, fue en la época de Betancourt, el alzamiento de Castro León en San Cristóbal. Pero en la época de Wolfgang Larrazábal, Castro León hizo un pronunciamiento, y por eso es que
Castro León sale al exterior y vuelve a aparecer cuando Betancur es presidente y tiene tomado el cuartel Simón Bolívar, el principal cuartel de San Cristóbal y del Táchira. Hábleme de ese partido, de ese COPEI del año 58, de ese COPEI que usted ya milita formalmente, ya tienen aspiraciones, pero claro, es un partido que está apocado en el sentido en el que, bueno, llega Wolfgang Larrazábal con todo el poder del Estado y aspira a ser presidente de la República, bueno, arropado en el poder de la transición en esas elecciones. Se lanza por el otro lado Caldera, pero bueno, con menos votos. Caldera creo que llegó otra vez de tercero en esa elección. Ganó. Y ganó Rómulo Betancur, sí. que ganó con los votos del interior del país, ¿no? Porque hay una anécdota, en el documental sobre la vida de Betancur, donde gana Wolfgang Larrazábal en Caracas. En el centro. Y celebra toda Caracas, pero cuando empezaron a llegar los votos, se cambió el panorama. Qué bueno que recuerdes eso. La anécdota es histórica. Los primeros resultados, abrumadoramente en Caracas, ganaba Wolfgang Larrazábal. Y Betancur le dijo, no se preocupen a sus compañeros, que vamos a esperar que lleguen los votos del interior. Y entonces cada quien defendía sus votos. Hoy en día, por cualquier cosa, tú dejas votada la mesa. Y ahí es donde entran otros factores de poder para cambiarte el resultado, ¿no? Pero Betancur sabiamente les dijo, tenemos que esperar los votos del interior de Venezuela. Y ganó todavía Betancur por casi 300.000 votos. Primero Betancur, segundo Wolfgang Larrazábal, fue una especie de delegado de Jovito Villalba, fue un sustituto, para usar un término moderno, de Jovito Villalba, y tercero Rafael Caldera. Rafael Caldera vuelve a perder y el año siguiente también pierde. Es decir, ustedes estaban como que ¿cómo militar en un partido en el cual, bueno, derrota y derrota y derrota? Caramba, esto es para ir a un conversatorio. A mí hay aquí un historiador que me ha dicho que hagamos un conversatorio sobre eso que tú me estás. Pero sí, lo que te puedo adelantar es lo siguiente. Un candidato que pierde el 48, vuelve a perder el 52, elección de la constituyente, pero el que ganaba iba a ser el presidente. Lo que pasa es que Pérez Jiménez se robó las elecciones. El 58 vuelve a perder. El 63 vuelve a perder con Raúl Leoni. Y el 68 ya era la quinta. Y ganó por poquito. Bueno, menos mal. Bueno, pero yo te confieso que ya yo entonces sí fui disidente. O sea que usted en la campaña del 68, 67, 68, usted ya no estaba con Caldera. ¿Ya tenía usted claras dudas? Yo acató la orden. Pero con observaciones de que buscáramos. De hecho, yo participé, se puede decir ahora, en reuniones buscando un candidato distinto. Buscamos a Liriugarto Pelayo. Y desde ese momento, brazo derecho del maestro Jovito Villalba. Y un día apareció Ugarte Pelayo en una reunión, una llamada telefónica, se retiró y que se suicidó. Busca esa historia que es interesante. Se nombraba a Ramón J. Velázquez también, ¿no? Pero ¿qué íbamos a poder hacer nosotros, no? Y no era de lealtad al partido. No, era para salvar el partido. Claro. El 58, comienza a trabajar usted por primera vez para el Estado, obras públicas. Sí. Inspector. Lo nombra un gobernador adeco. Sí, director de obras públicas. Porque yo era parte, como copellano, del pacto de Punto Fijo. Gobernador de Acción Democrática, doctor Eloy Párraga Villamerín. Suegro del actual rector emérito Jesús Esparza Núñez de la Universidad Rafael Urdaneta. Secretario de Gobierno, el doctor Pedro Pino Rosales, un médico
traumatólogo eminente. Y entre la distribución de cargos, Rangel Quintero Castañeda de COPEI, director de política, y Gilberto Urdaneta Besón, director de obras públicas. ¿Qué obras públicas recuerda? Ese entonces era maravilloso, yo. Yo me acuerdo que yo llegué con unas carreteras hasta Río Limón abajo, Carrasquero, Río Limón abajo. Yo, junto con el gobernador Párraga Villamarín, y esto es histórico, la Panamericana estaba terminada, la carretera Panamericana, que iba desde Agua Viva hasta el Vigía. Pero los pueblos del lago no tenían comunicación, apenas Bobure. Y nosotros inauguramos, el gobernador y otras personalidades, incorporamos los pueblos del lago. Ya te voy a decir San José, más hacia el sur de Bobure, San José, San Antonio, San Francisco del Pino, Santa María, ¿no? Se llamaban carreteras de penetración, pero bien hechas. Ahí el contrato decía, debe tener 10 centímetros de asfalto, y tenía 10 centímetros. Usted fue después vicepresidente del Colegio de Ingenieros. Sí, fui. La parte gremial, ¿cómo le fue ahí en la parte gremial? Sí. Bueno, había bastante armonía, porque cuando yo soy escogido como vicepresidente, el presidente escogido era el doctor Nicandro Barbosa, que ya murió desde luego, y Nicandro era un profesor de prestigio en la Escuela de Ingeniería de la Universidad del Zulia. Nicandro, los Barbosa de allí, Bonifacio y compañía de la calle Santa Elena. Y yo fui vicepresidente como una especie de reflejo de lo que fue el pacto de Punto Fijo, ¿no? Los ingenieros dijeron, Nicandro, que es amigo de Acción Democrática, es el presidente, y Gilberto va a representar a COPEI. El puente sobre el lago, ¿se construye siendo usted director de obras públicas? No. Ah, bueno, claro, lo construyó una empresa privada. Sí. Pero se inició la construcción, sí. Aunque algunos señalan, y hay que reconocer que sí se había, en plena dictadura de Pérez Jiménez, además del proyecto, se había construido un gran terraplén en los lados de Punta Iguana, ¿no? Porque la primera parte, si tú accesas de la Rita para acá, por Punta Iguana, la primera parte tú recorres como casi 1 kilómetro sobre tierra, que es lo llamábamos el terraplén, y después vienen los pilotes, y estando yo en Obras Públicas del Estado, andaba la construcción, pero imagínate, unas empresas precomprimidos y la nada comparado con los camioncitos que tenía Obras Públicas, con los obreros que tenían Obras Públicas. Nosotros sí hacíamos las obras pequeñas, y lo que nos dejó el gobierno provisional con fondos suficientes para concluir una serie de las llamadas entonces carreteras de penetración, porque eran las que te llevaban de Carrasquero al Río Limón abajo, que te llevaban de San Ignacio en la entrada hacia el lago por esos pueblitos, los recuerdo, San Ignacio, Villavieja, Saltanejo y Barranquita. Todo eso se cumplió. ¿Dónde se casa Gilberto Urdaneta Besón? Aquí enero de 1959. Sí, 17 de enero de 1959. La esposa vestida de blanco. Completamente. Con una cola larga, esa. Y yo esperando. Velo y corona. Mira, todavía existía el gobierno provisional. O sea, el gobernador era Horacio Guillermo Villalobos, y como yo era funcionario de Obras Públicas, todavía no me habían nombrado, porque director. El cambio de gobierno fue en febrero del 59. Y a mi matrimonio en la iglesia de San José asistió el gobernador Horacio Guillermo Villalobos y el secretario de gobierno, un eminente médico, Julio Árraga Zuleta. Y allá estuvimos, el 17 de la iglesia de San José, regentada entonces por los llamados padres sacramentinos, la orden sacramentina. ¿Tenían ustedes como 3 años de novio? No.
Año y pico. Año y pico, ¿verdad? Qué cosa, qué diferencia, ¿no? Sí. No habían pruebitas de amor en ese entonces, como dicen ahora los muchachos. Había que casarse con velo y corona y después... Sí. Y eso funciona. Mire, ¿usted cuántos años tiene de matrimonio? El 59 acá son... 65 años. Enero, febrero. Sí. Febrero, marzo. 2 meses y 28 días de casado. Y ella lo aceptó político. ¿Ella le gustaba que usted fuera político? Sí. ¿O alguna vez le dijo, déjate de eso, Gilberto? No, cuídate. Claro, se preocupaba. Sí. Pero tenemos 65 años, tú la conoces. O ella... Tú sabes, primera para la historia, una anécdota. Yo me he estado despidiendo en todo el estado Zulia. Y ella me ha acompañado. Yo creo que tú has visto una serie de actos donde yo voy con ella, ¿no? Y cuando me despido de amigos y compañeros de todos los partidos, yo le digo, ya yo tengo casi 91 años, ¿no? Tengo que despedirme para ocuparme el resto de la vida que Dios me dé de otras cosas, ¿no? Y como me he hecho acompañar en todo este proceso, el acervo histórico y la Biblioteca Pública del Estado es testigo en todo aquello del Bicentenario, siempre yo acompañado de una mujer. ¿Tú sabes lo que me han dicho? A última hora, ya cuando no pueden convencerme que yo siga en esto, me han dicho, Gilberto, vete tú, pero nos dejas a María Teresa como dirigente política. Mira, es difícil ser esposa de un hombre que se dedica a la política. Es difícil, imagino, criar la familia, tener todo eso encima. Pienso en un hombre que quiero que usted me hable. Pienso en un hombre como Guanipa Matos, que no sé si fue su amigo, pero pienso yo en ese hombre que no dejó nada cuando se murió. Guanipa Matos se muere 30 y tantos años en la campaña electoral de Luis Herrera Cambia, de un infarto, y deja a la mujer con un montón de muchachos y sin casa, sin trabajo, sin fondos, sin nada. Sí, eso es así, mira. Porque la política es ingrata en muchos sentidos. Mira lo que te voy a decir, Luis. Yo he sido político desde los 11, 12 años, pero no político para partido ni por interés grupal. A mí me ha salvado en la vida que yo siempre he hecho obra social. Mi política, que la sigo haciendo ahorita, y el sábado tenemos una asamblea de todas las parroquias de Maracaibo y yo soy invitado especial, pero no por ser miembro de ningún partido político, sino que yo asisto para ver en qué puedo orientar. Y una de las cosas que yo les voy a decir es que no se entreguen a la política de los partidos, sino que hagan política social, porque te confieso, la obra social es para toda la vida. La obra de los partidos, ya tú sabes cómo están los partidos. Entonces, ese matrimonio llega a ser, imagino, el contrapeso. Es decir, cuando le tocó irse a Falcón, en los años 60, 63, se va usted a Falcón como secretario de gobierno de un gobernador. En el momento Acción Democrática, desde luego. Claro, porque es el presidente de Acción Democrática, pero está ese momento de la gran coalición nacional, el gobierno de amplia base. Qué bonitos nombres, ojalá pudiéramos recuperar esa ideología. Era el pacto de punto fijo, pero queda vacante la Secretaría de Gobierno en Falcón, que la tenía Unión Republicana Democrática, y Pedro Pablo Aguilar, que en paz descanse, me dijo, tú no te irías para Falcón, que quedó vacante. Y me fue atractivo, y me fui yo con mi esposa y acababa de nacer mi hijita mayor. Y yo te confieso, me fue muy bien y me dio mucha experiencia el Estado Falcón. Claro, pues un primer puesto, ya no sino político, es decir, puede ser un puesto político, un puesto de torear las dificultades que viene. El gobernador manda al secretario de gobierno a todos. Hay una huelga, manden al secretario de gobierno, hay tal cosa. Bueno, yo tengo historias de cuando con los Hernández Calles de la revista que ahora se llama Maracaibo, no sé si todavía sale periódicamente. Él fue a visitar a su familia en
Coro, siendo yo secretario de gobierno, y me dice el gobernador Pedro Luis Bracho Navarrete, que ya murió también, que era entonces de Acción Democrática, me dice, vete para allá en la sierra, Taratara, la cruz de Taratara. Y entonces, como no, yo salí y tal, se iba a inaugurar un dispensario. De la cruz de Taratara, yo no sé si tú conociste aquí al periodista Argenis Bravo, que lo llamaban Taratara. También comunista. Era primo hermano de Douglas Bravo, Douglas Bravo. Pero no, él era más buen acucioso y tal, murió también. Yo lo traté mucho. Y entonces, esta es una buena experiencia. Yo voy, inauguro el dispensario como secretario general de gobierno de la cruz de Taratara, porque así me habían informado. Cuando termina el acto y nos vamos a montar el carro para regresar a Coro, se me acercan unos señores de la cruz de Taratara norte, vamos a decir, nosotros inauguramos la cruz. Sur. En la cruz de Taratara sur eran los Bravos y la cruz de Taratara norte eran los Hernández, que eran enemigos a muerte. Vaya. Pero usted no se puede ir así de aquí sin un compromiso de que nos tienen que hacer un dispensario igual. Oye, yo lo que le dije al regresar al Coro al gobernador me hubiera avisado para yo ir preparado. Era la época en que había un muerto de una familia y se lo cobraban con otro muerto. Bueno, como aquí los Semprún, el sur del lago. Todavía alcanzamos eso, los Melián, los Semprún. Sí. ¿Qué conflictos, esos conflictos familiares profundos? Avancemos otro poquito más. Sí. De secretario de gobierno, ¿logra usted conseguir que lo nombren legislador en el Zulia? En el Zulia, sin ningún problema. ¿Cómo le fue ahí? ¿Cómo llegó a ese acuerdo? ¿Quién lo propuso? Copey. Tuvimos 4 diputados que fuimos Manuel Guanipa Matos, Jesús Bernardoni, Tumal Caín Contreras y yo. El único vivo para la fecha soy yo. No el más joven en esa época, pero soy el único vivo. Háblame de Guanipa Matos. Bueno, Guanipa Matos fue un gran trabajador político. Si tú me dijeras, yo diría que sectario internamente. Ahorita yo estoy sosteniendo, Luis, que los que dividieron a los grandes partidos son los que tienen dividida a la oposición actual venezolana, porque les gustó tanto dividir a sus partidos originales que el trabajo de ellos es seguir dividiendo a la oposición. Gobernador, ¿cómo luchar contra la corrupción? Los adecos comenzaron con carrera de caballos, digo yo, muy bien con la lucha contra la corrupción como bandera. Betancourt era un hombre que luchaba contra la corrupción, sí. hay que decirlo. Y creo que Eloy Párraga Villamarín era un hombre que jamás, se permitió un acto de corrupción. Seguro. Había ciertamente una persecución de la disidencia comunista, que es otra cosa que hay que criticarle, ¿no? Que era un asunto político. Pero después, hay que decirlo también, el gobierno de Caldera, el gobierno de Carlos Andrés Pérez y después el gobierno de Luis Herrera empezaron a sufrir los desmanes de la corrupción. La corrupción se estaba comiendo la moral del gobierno. Y después, en los años 90, fue el acabose, ¿no? Pero la enfermedad empezó a surgir, la enfermedad de la corrupción. ¿Cuándo la empezó a ver usted surgir? Esa enfermedad de la corrupción, esos funcionarios que no decían, no me den, pónganme donde hay. Pudo ser ya la corrupción como tal, pudo ser, me preguntas y te doy mi opinión, en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, porque hubo aquel boom del petróleo y falta de control y te voy a decir algo. Pero la casi totalidad de los políticos ya de con la Caldera eran hombres honestos, pero ya con Caldera había corrupción. Del dinero, había su cosita. Pues Caldera empezó a recibir los grandes flujos de dinero provenientes, a pesar de que la industria no estaba nacionalizada, la industria petrolera, provenían de la guerra del Golfo y los problemas del Medio Oriente, pero la guerra del Golfo de los 90, sí. de la guerra entre el Líbano e Israel, esa guerra que pero
yo creo que había un principio de honestidad. No sé, me atrevo a decir que la tentación vino del sector de afuera, el que estaba interesado en contratos, en manejar productos del campo, etcétera, etcétera. Entonces, doctor, Guanipa Matos, un hombre sectario dentro del partido. Bueno, es mi opinión, pero otros yo respeto, dirán que fue No. amplio. Yo Lo que te puedo decir... Yo siento lo que me han comentado las personas que he hablado de política sobre ellos. Guanipa Matos fue lo más parecido a un Américo Araujo dentro de Acción Democrática. Eran especie de caudillos dentro del partido. Estructuras que todo pasaba por ellos en vez de pasar por las asambleas de los partidos, donde las decisiones se tomaban en cenáculos, donde allí hay corrupción en el momento en el que tú decides, sin un proceso científico, sin pasar por un trabajador social, a quién le vas a entregar una casa en San Jacinto, a quién le vas a entregar una casa en Cuatricentenario, porque es amigo mío, porque es compadre mío, porque me ayudó en tal cosa. Sí. En ese momento empieza a degenerarse un poco la cosa política. Yo dejo que esa etapa de la historia te la cuenten otros, porque yo, al terminar el gobierno de Rafael Caldera y ganar la presidencia Carlos Andrés Pérez, yo dejé toda participación en la estructura de Copey. No me permitieron ser ni presidente ni secretario general del último comité de barrio o municipal del estado Zulia. Y no pude volver a ir ni a la Asamblea Legislativa ni al Congreso Nacional. ¿Usted fue congresista? ¿Usted fue congresista cuando Caldera fue presidente? Sí, señor, en ese mismo periodo. El último de los 25 cocientes. O sea que usted votó por la nacionalización del hierro. Usted votó en la nacionalización, en las redacciones de los proyectos de nacionalización del petróleo. Sí, en todo eso. En la pacificación que se llamaba. Sí. Yo... ¿Cómo era esa Caracas? ¿Ah? Esa Caracas de los años 70, ¿cómo era? Carajo, yo llegaba a un apartamento y viví siempre los días que pasábamos en Caracas, porque íbamos y veníamos por la facilidad de que el boleto aéreo era libre, ¿no? Como diputados tenían... Gratuito, sí. ¿Y viajaban en Aeropostal o en Conviasa, no? ¿Cómo se llamaba? Avenza. Avenza y Aeropostal. Y llegaba ya en una habitación de un familiar, sí. ¿Y cómo era esa Caracas? ¿Qué me cuenta de esa Caracas en la que usted vivió? Bueno, yo creo que era de mayor confianza y tranquilidad que ahora, sí. Comenzaron a desarrollarse los cinturones de miseria, los cerros, empezó Caracas a convertirse... Ya cuando yo fui diputado al Congreso Nacional, ya los cerros se habían poblado. Sí, los cerros la gran estampida del interior hacia los cerros de Caracas se inició a la caída de Marcos Pérez Jiménez. 1974, gana Carlos Andrés Pérez. Sí, pierde Lorenzo Fernández. Lorenzo Fernández, que era compadre, era amigo de Caldera. Sí, de toda la vida, estudiantes y todo. Sí, yo tengo historias de esa campaña electoral y de la pérdida de Lorenzo Fernández y sus consecuencias, pero eso lo dejamos para otro programa. Termina usted trabajando en Nitroven. En Nitroven, venezolana del nitrógeno. Cuando yo quedo fuera de toda participación política, consigo en la parte baja del Hilton Caracas a Domingo Mariani, que era el presidente de Nitroven, Nitrógenos de Venezuela, una especie de monómeros de hoy. Y yo salí preocupado porque yo creí que yo podía ir nuevamente al Congreso, y cuando me dicen, no, tú no vas, así mismo, a boquejarro, yo, caramba, me preocupé mucho y estaban reunidos allí. Me hizo Domingo Mariani, que me conocía. ¿Y por qué, Gilberto? Y ese día me reportó él como gerente de enlace de Nitroven
O sea, del tablazo con Maracaibo, para Maracaibo comunicarse con Caracas. Fíjate cómo han cambiado los tiempos. El año 73, el tablazo era muy difícil comunicarse con Caracas. Entonces se comunicaban con Maracaibo, íbamos y veníamos en lancha, y de aquí de la oficina local se transmitía a Nitroven Caracas. Y no me lo dejaron ser ni siquiera el jefe de base del partido en Bobures. ¿Cómo fue eso? De un comité de base, se lo planteé así a Eduardo Fernández en la suite del Hotel del Lago cuando él vino en una campaña electoral. Y yo creo que yo soy amigo de Eduardo Fernández, yo se lo he dicho, y yo creo que él es amigo mío. Pero usted se involucra en la campaña con Luis Herrera Camping. Sí, claro. Tan así que dejé el trabajo en el tablazo, en Nitroven. ¿Y qué dijo María Teresa cuando usted dejó el trabajo con el que estaba manteniendo a la familia? Me ayudó tanto que desde entonces ella es amiga del alma de Betty Herrera, la viuda del presidente Herrera. y te lo tengo que decir, Luis. Se montó María Teresa con usted a hacer campaña, a crear... Campaña. Y congenió mucho con Betty, que por cierto es Betty Urdaneta de Herrera, pero los Urdaneta de Trujillo. Entonces algunos decían que Luis Herrera me había nombrado a mí Urdaneta Besón porque yo era cuñado de... Ah, broma. Sí. ¿Dónde están los reales? Decía Luis Herrera en esa campaña que fue histórica, ¿no? Sí. Y el propio... En Acción Democrática odiaban a Carlos Andrés, trabajaron en su contra, casi, ¿no? Bueno, las cosas han cambiado mucho, lamentablemente han cambiado mucho. Bueno, tan así que las divisiones, las apetencias individuales, personales, grupales, han dejado en su mínima expresión a los dos grandes partidos nacionales. Y tengo que decirlo, porque en estos días me lo preguntaron, la generación de relevo no ha estado a la altura. Y yo la personifico, me perdonan, con lo que nosotros llamamos gobierno interino, que fue la oportunidad de darle a los más jóvenes el gobierno. Y ahí está el resultado. Yo siempre dije, el gobierno interino montó un Ministerio de Comunicaciones y lo que tenía que montar un Ministerio de Salud. ¿Por qué no montaron un Ministerio de Salud interino? Pero bueno. Esa es una buena identificación del gobierno interino. Vamos a ir al... Es decir, tenemos un problema de tiempo. ¿Cómo no? Pero viene lo más sabroso, viene la gobernación, tenemos tanto que hablar. Doctor, hablemos de la campaña de Luis Herrera. Me dice cómo llegó a ser gobernador y si usted quiere, nos citamos próximamente. Sí, cómo no. Para que terminemos de contar la historia del 79 hasta la actualidad. Sí, la campaña del presidente Herrera fue el año 78. Fue una campaña de mucho esfuerzo, de mucho caminar, y desde luego nosotros lo acompañamos, y no fue fácil el triunfo. ¿Solamente en el Zulia lo acompañó o lo acompañó en todo el país? En otras fui a Falcón, fui a Trujillo, fui a Mérida, no creo que llegamos a ir a San Cristóbal. La gente estaba brava con Carlos Andrés. ¿Votaron por Luis Herrera en contra de Carlos Andrés? No creo, sino que Luis Herrera representó en ese momento una imagen más consustanciada con el pueblo. No porque yo haya sido designado por el gobernador por el presidente Herrera, o que yo fuera amigo de él, pero el presidente Herrera fue un hombre honesto, de la Herrereña a la residencia presidencial y de la residencia presidencial a la Herrereña. Bueno, murió con ya tú sabes. Muy humildemente. Sí. Porque Chávez le quitó aquella pensión que se le daba de senador vitalicio y quedó sin sueldo. Sí, a todos, le quitó a todos los expresidentes. Bueno, yo diría que yo desearía... ¿Cómo fue esa noche? Que nos armonizáramos todos los venezolanos, que trabajáramos por la armonía. Esa noche de la victoria, cuéntenos cómo fue ese día de la elección. ¿Qué recuerda usted de ese día? Bueno, nos llamaban a cada rato a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque el Estado Zulia ganó con una gran diferencia. Y eso marcó, ¿entiende?, la tendencia nacional. Sí.
te puedo señalar que yo creo que aquí ya, a pesar de las diferencias internas que ya existían dentro de mi partido, todos trabajamos por el triunfo del presidente. ¿Con quién tenían diferencias? Porque entiendo que no fue fácil que Caldera diera el paso y dejara que Luis Herrera fuera el candidato. Ese es el primer caso. Sí. ¿Habían diferencias entre los calderistas y los que estaban con Luis Herrera? Bueno, sí, ya existían esas tendencias desde la convención de Radio City en el año 73, cuando la candidatura la ganó Lorenzo Fernández, pero bajo una serie de condiciones que yo entre ellos no la aceptaba. No la aceptaba porque tenía que... Y no le convino eso a Lorenzo Fernández, tanto no le convino que perdió las elecciones con Carlos Andrés. Bueno, pero Carlos Andrés era un fenómeno, ese hombre sí camina, ¿no? No, y el marketing electoral, él modernizó el marketing electoral. Y saltaba, para que vieran la democracia con energía, saltaba los charcos de agua. ¿Conoció usted a Carlos Andrés? No te voy a decir que íntimamente, pero cuando yo salí de la gobernación, teníamos que concurrir a la Contraloría General de la República. Y todavía estaban investigando al gobernador Omar Baral y al gobernador Rincón Araujo de Acción Democrática, a quienes yo sustituí. Y entonces, jurungaban demasiado, como decimos los maracuchos. Y un día nos consigue Carlos Andrés reunidos a los exgobernadores que íbamos a asistir a Caracas a la Contraloría sin distingos de parcialidad política. El contralor era un señorón, el doctor Manuel Felipe Rivero, creo. Y nos consiguió en el Hotel del Lago, venía él con guayabera y todo, Carlos Andrés, ese hombre sí camina y nos dice, nos están haciendo correr, están apuraditos, y cruzamos ideas, pero yo nunca fui así de la amistad de él, ¿no? 1979. Sí. Se llega a la presidencia, se juramenta Luis Herrera. Sí, marzo de 1979. ¿Va usted al Congreso, ve esa, o lo ve desde aquí por televisión? No, el del 79 yo estuve allá, pero inmediatamente el presidente Herrera y el ministro de Relaciones Interiores, muy amistoso toda la vida con mi persona, Rafael Andrés Monte de Oca, le decían Pepi Monte de Oca, me señalaron: Gilberto, no podemos comenzar la gobernación contigo. Tengo que hacer un gesto yo le dije, concho, encantado. Pero a las 4 horas, ya yo estaba para acostarme aquí, me llamaron, vente mañana. O sea, usted fue a Caracas a ver qué era lo que salía, a ver cómo, a cobrar la victoria. Y agradecido de que ellos con confianza me dijeran que no puede ser, veían con buenos ojos comenzar conmigo, porque alguien podía interpretar que era una provocación, así mismo. Y entonces yo me vi. ¿Quiénes eran los candidatos? El candidato que iban a designar era del agrado del calderismo, para hablar claro. Era Guillermo Yepes Ocán. Ok, que fue ministro de Juventud. El mismo presidente Herrera, claro. Sí, cómo no. Pero yo sé que sucedió algo que eso sí no te lo quiero contar hoy. Yo me vine como en el avión de las 4 de la tarde, estuve aquí como a las 7 y cenamos, y cuando íbamos a acostar me llamó Pepi Montes de Oca, el ministro, y me dijo: Gilberto, vente mañana, te esperamos en el IFEDEC. Pero no me dijo que me iban a nombrar, pero vente mañana, no vayas a fallar. Y yo sí le dije a María Teresa, ¿será que ha habido algo raro? Y sí hubo algo muy raro. Y el presidente decidió entonces nombrarme a mí. Pero ese cuento nos tiene que echar en la segunda parte, cuando hablemos de la gobernación, cuando hablemos de todo esto. No. Yo sé que todos los que nos están viendo
quedaron picados, porque ¿a dónde viene lo bueno? Tenemos que hablar de ese Zulia profundo que usted recorrió como gobernador, de la Fundación del Niño, de la manera en la que usted le metió la mano a la educación en este estado, las obras que aún quedan de pie de Gilberto Urdaneta Bessón. Tenemos que hablar de eso. El presidente Herrera y mi persona y un señor que murió que era el administrador honesto y eficiente de la Lotería del Zulia, fundador de Acción Democrática, don Joaquín Urdaneta, que no era nada mío. Y decían que siendo él de Acción Democrática nosotros lo habíamos dejado en la lotería porque era tío mío. Don Joaquín Urdaneta, nosotros coordinamos exitosamente una gran obra en el Zulia con el padre Gustavo Cando Llamarte. Los niños cantores del Zulia. Y me tiene que hablar del Centro de Arte Popular, de Lía Bermúdez, su secretaria de Cultura, de la Orquesta Sinfónica de Maracaibo recorriendo el mundo. Me tiene que hablar de tantas cosas y me tiene que hablar del hueco. Del hueco detrás del estadio. Ese hueco detrás del estadio. Que esa es responsabilidad suya también. Bueno, yo era gobernador cuando hicieron el hueco. Es más, cuando vino a inspeccionar el hueco el ministro de Comunicaciones que se hizo famoso, Vinicio Carrera, vino a inspeccionar el hueco. Y el hueco estaba, pero se quedó en un hueco. ¿Y saben para qué se utilizó después en los gobiernos posteriores? Como basurero. Bueno, ya saben lo que nos están viendo. Está comprometido con mucho gusto, el gobernador a una segunda parte. Para que como del 79 hasta el 2024. Hasta el 2024 inclusive. Bueno, quiero decirte que yo quiero que se interprete lo que he dicho con espíritu constructivo y de buena voluntad, ¿no? Para todos tus televidentes que sé que son muchos. Y de todas maneras, de todos esos que podemos hablar, ya no están en Copey. Ya no le cae el reglamento a usted. Pero no les gusta que yo diga que yo nací en Copey, Luis. Créeme, nací en Copey por las razones que explicamos, de educación privada, mis padres, etc. Me crié en Copey, he vivido en Copey, y cuando yo digo en las asambleas y les prometo que moriré en Copey, yo le agrego siempre algo. ¿Podrán decir esto mismo Rafael Caldera y sus hijos? Para no nombrarlos del Zulia. Eso lo dejamos para la segunda parte. Para la segunda parte. Gracias, gobernador, por estar aquí y gracias a ustedes por habernos escuchado. Dejen sus comentarios, porque el gobernador los va a leer todo. Al gobernador le gusta saber lo que dice la gente. Gracias por estar con nosotros.